Acuerdo Gubernativo No. 89, 2002. Guatemala, 18 de marzo de 2002. El presidente de la República, considerando que la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57, 2000 del Congreso de la República, tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, especialmente en lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y la represión de la competencia desleal. Considerando que para aplicar los preceptos contenidos en la ley antes referida, es necesario contar con el instrumento legal que desarrolle los procedimientos previstos para la inscripción de los derechos de propiedad industrial y permita al registro de la propiedad intelectual, como autoridad administrativa responsable en esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la mencionada ley. Por tanto, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal E, de la Constitución Política de la República, y con fundamento en el decreto número 57, 2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial. Acuerda emitir el siguiente reglamento de la Ley de Propiedad Industrial capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57, 2000 del Congreso de la República y las funciones del registro de la propiedad intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial. Artículo 2. Definiciones. Son aplicables al presente reglamento las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial y las siguientes. Arancel: el acuerdo gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables por el registro de la propiedad intelectual en materia de propiedad industrial. 2. Clasificación de diseños. La clasificación internacional de dibujos y modelos industriales, establecida por el arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones vigentes. Clasificación de patentes. La clasificación internacional de patentes, establecida por el arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971. Clasificación de productos y servicios. La clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, establecida por el arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. Convenio de París. El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, según el texto adoptado conforme el Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967. Ley. La Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57, 2000 del Congreso de la República. Reglamento. El reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Registrador. El funcionario responsable del registro de la propiedad intelectual o el funcionario que haga sus veces. Artículo 3. Requisitos comunes de la primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la ley y este reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud que se presente al registro debe contener a. Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante. Tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social, el lugar de su constitución y su dirección. B. Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso. C. Lugar para recibir citaciones y notificaciones. D. Lugar y fecha de la solicitud. Y E. Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por el otra persona o el abogado que lo auxilie. Cuando la solicitud fuere presentada por dos o más personas, estas designarán un representante común en quien unifican su personería. Si no se hiciere tal designación, se considerará como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en la solicitud. Para facilitar la comunicación con el registro, el solicitante podrá indicar en su solicitud otros datos, tales como dirección física, de correo electrónico, número telefónico y o número de facsímil. Artículo 4. Requisitos de las demás gestiones. En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten deberá indicarse: a. El número de expediente. B. Los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente. C. El signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere. Y 3. D. Los requisitos contemplados en los literales D y E del artículo 3 de este reglamento. Artículo 5. Copias. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición y tantas copias adicionales como partes deban ser notificadas. Se exceptúa de esta disposición las solicitudes de patentes, en cuyo caso aplica lo establecido en el artículo 105 de la ley.
De toda resolución o edicto que se emita deberá conservarse una copia para efectos de reposición, que podrá obrar en soporte magnético. Artículo 6. Uso de formularios. Las solicitudes se presentarán en los formularios que el registro ponga a disposición de los usuarios. Artículo 7. Notificaciones. El registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes. A. En la sede del registro. B. En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones. C. Por medio de notario. O. D. Por correo certificado a costa del interesado. En todo caso se tendrán por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar señalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de dirección para tal efecto. Artículo 8. Gestores. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de que se trate, de lo contrario se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación. 4. Artículo 9. Fianza. Para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, el gestor oficioso deberá constituir, a favor del representado, fianza por el plazo de 1 año y por el monto que fije el registro, que en todo caso no será mayor a 5.000 quetzales Q. 5.000.00. El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de 1 mes contado a partir de la notificación. En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito al registro. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en 150.000 quetzales Q. 150.000.00. La fianza deberá ser emitida a favor del registro por el plazo de 1 año a partir de la fecha de la resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado. Para tales efectos, el registro deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía. Artículo 10. Prioridad. La certificación de la copia de la solicitud prioritaria a que se refieren los artículos 18 y 104 de la ley, debe acreditar que dicha solicitud fue presentada ante la oficina o autoridad competente, de conformidad con la legislación aplicable, y la fecha de su presentación. Cuando el último día del plazo establecido en la ley para invocar un derecho de prioridad de una solicitud fuere inhábil, el vencimiento de dicho plazo se correrá para el día hábil inmediato siguiente. Artículo 11. Presentación de solicitudes. Presentada cualquier tipo de solicitud, el registro le anotará la fecha y hora de su recepción, le asignará número de expediente cuando proceda y entregará al interesado una copia de la misma en la que consten esos datos. Artículo 12. Modificación de solicitudes. Mediante modificación de la solicitud original, el solicitante podrá también dividir o fraccionar la misma a efecto de separarla en 2 o más solicitudes siempre que ello no implique un cambio esencial o una ampliación de aquella. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda. A efectos de formar el expediente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia de marcas y otros signos distintivos, cuando aplique, el solicitante deberá presentar las enumeraciones de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una y, asimismo, proporcionará al registro tantas copias simples de los documentos contenidos en la solicitud inicial como sean necesarias. El registrador certificará, a costa del solicitante, las copias que fuesen necesarias para formar el expediente de cada solicitud fraccionaria. Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando tratándose de solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado objeciones que a juicio del registro impiden acceder a la solicitud. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria. 5. Artículo 13. Comprobante de pago de tasas. El pago de las tasas establecidas en el arancel podrá acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada por notario. Artículo 14. Abandono. Cuando se tenga una solicitud por abandonada, el registro hará constar esa circunstancia por medio de simple razón asentada en el propio expediente y lo archivará sin necesidad de notificación alguna. Artículo 15. Recurso. Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento podrá interponerse el recurso de revocatoria de conformidad con lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo.
No se considerarán resoluciones definitivas aquellas que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero trámite. Capítulo 2. Disposiciones relativas a la solicitud de INSCRIPCION de marcas. Artículo 16. Requisitos de la solicitud. Además de los requisitos de la solicitud de inscripción de marcas a que se refieren los artículos 5 y 22 de la ley y los previstos en el artículo 3 de este reglamento, el solicitante deberá indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios y consignar el lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios, según corresponda. Artículo 17. Reproducciones de la marca. Cuando se solicite la inscripción de una marca denominativa con grafía, forma o color especiales, o de una marca figurativa o mixta, las reproducciones de la misma deberán tener las dimensiones que para tal efecto establezca el registro. Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar la misma por medio de una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. La reproducción podrá consistir en una vista única o varias vistas diferentes. Artículo 18. Traducción de la marca. El registro requerirá que se consigne la traducción de una marca denominativa, o un elemento de la misma, cuando ésta estuviese escrita en un idioma distinto al español, siempre que el solicitante hubiere omitido proporcionar la traducción o hubiere omitido indicar que la marca no tiene significado en español. Artículo 19. Listado de productos o servicios. La enumeración de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la clasificación de productos y servicios. Para el efecto, el registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares de la clasificación para que pueda ser consultada sin costo alguno. Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la ley. 6. Artículo 20. Reservas. Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproducción que debe acompañarse a la misma. Cuando la marca tuviera uno o más colores especiales que se reservan, la solicitud indicará el color o colores reservados. Si el solicitante no deseare hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas o minúsculas. Artículo 21. Prioridad múltiple. Cuando en la solicitud se invoquen prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas y se presentarán los documentos correspondientes. Para tales efectos, se entenderá por a prioridad múltiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias. B. Prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria. Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la protección temporal conforme al artículo 11 del Convenio de París, se acompañará la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición. Capítulo 3. Disposiciones relativas al procedimiento de registro de marcas. Artículo 22. Edicto. Además de la información a que se refiere el artículo 26 de la ley, el edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener la siguiente información. A. La marca tal y como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuera el caso. B. La enumeración de productos o servicios. Y C. Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación. Artículo 23. Oposiciones. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 27 de la Ley y 3 de este reglamento, el escrito de oposición deberá contener a. La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición. B. Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición. C. Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o 7. Servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición.
D. Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida. E. Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica. Y F. Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda. Artículo 24. Criterios para determinar la notoriedad. Al determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse la notoriedad, en particular aquella información relativa a la extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes. I. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca, o. I. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca, o. I. Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca. B. La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca. C. La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma. Y D. El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue. Artículo 25. Medios de prueba. El registro únicamente admitirá como medios de prueba los que estime pertinentes con relación al caso en cuestión. Artículo 26. Edicto de enajenación, cambio de nombre o licencia. El registro no hará la anotación de la enajenación, cambio de nombre o de la licencia, hasta que se presente el ejemplar de la parte pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a que se refiere el artículo 47 de la ley. Artículo 27. Franquicias. Salvo estipulaciones en contrario establecidas en el contrato de franquicia, serán aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese contrato, las disposiciones del artículo 45 de la ley. Para efectos de la inscripción de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de franquicia, será suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se refiere a la licencia o un resumen de esta que contenga como mínimo la información requerida en el artículo 46 de la ley. 8. Para la inscripción de la licencia de uso contenida en un contrato de franquicia, será aplicable el procedimiento establecido en los artículos 47 de la ley y 26 de este reglamento. Capítulo IV. Disposiciones relativas a las marcas colectivas y marcas de certificación. Artículo 28. Régimen aplicable. Además de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes. Artículo 29. Titular de una marca colectiva. Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica. Artículo 30. Reglamento de uso de marca colectiva. El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener como mínimo a. La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal. B. El objeto de la asociación. C. El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad. D. Los requisitos de afiliación. E. Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca. F. Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto. G. Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas. H. Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior. Y. Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso. J. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones. Y K. Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación. Artículo 31. Solicitud de registro de marca colectiva. Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 49 de la Ley y 3 de este reglamento, la solicitud de registro de una marca colectiva deberá contener
A. La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución. B. La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color. C. La enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase a la que correspondan. Y 9. D. Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto. Artículo 32. Reglamento de uso de marca de certificación. Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, estos deberán contener, como mínimo, a. La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal. B. El objeto de la entidad. C. El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad. D. Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca. E. Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas. F. Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior. Y G. Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca. Artículo 33. Solicitud de registro de marca de certificación. Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 de la Ley y 3 de este reglamento, la solicitud de registro de una marca de certificación deberá contener a. La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución. B. La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color. C. La indicación detallada de las características de los productos o servicios garantizadas por la marca. D. La indicación de las normas o estándares de calidad que servirán de parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca. Y E. El nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el reglamento de uso de la marca. Artículo 34. Documentos anexos. Con las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación deberá presentarse a. Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales L y M del primer párrafo del artículo 20 y literales D y E del artículo 21 de la ley, cuando fuesen pertinentes. B. El comprobante de pago de la tasa establecida. C. 4 reproducciones las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las mencionadas en el artículo 17 de este reglamento. D. 3 ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición a que se refiere el artículo 5 de este reglamento. 10. Artículo 35. Examen de solicitud de marca colectiva o de certificación. Cuando se trate de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento del mismo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otra característica común, o de marcas de certificación, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso. Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica, el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico. Si en el reglamento de uso de una marca colectiva se describen las características comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el registro verificará que las condiciones de afiliación a la entidad titular permitan la admisión de toda persona capaz de cumplir con esos requisitos. Artículo 36. Actualización de información. El titular de una marca de certificación comunicará al registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca. Artículo 37. Autorización de los reglamentos de uso de las marcas de certificación.
Junto con el reglamento, la entidad solicitante de una marca de certificación deberá acreditar suficientemente su capacidad técnica para efectos de verificar las características de los productos o servicios que ofrece certificar, incluyendo además, la normativa que le sirve de base para desarrollar tal calificación. Las entidades de certificación deberán actualizar anualmente la información sobre las normas. Capítulo V. Disposiciones relativas a los nombres comerciales y los emblemas. Artículo 38. Solicitud de registro de un nombre comercial. Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 de la ley y 3 de este reglamento, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener a. El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos. B. Una traducción del nombre comercial, cuando tuviese significado en un idioma distinto del español. C. La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica. D. El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica. E. El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil. F. La información relativa a la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública, si fuere el caso. G. La fecha en que se inició el uso público del signo en el país. 11. H. La indicación de que el uso público no ha sido interrumpido, o bien, los periodos de interrupción y sus causas. Y toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso público efectivo del nombre comercial con relación al giro indicado. Artículo 39. Documentos anexos. A la solicitud de registro de un nombre comercial, deberá adjuntarse a. Acta notarial que contenga la declaración bajo juramento prestada por el solicitante, sobre los aspectos a que se refieren las literales E, G, H, e I, del artículo anterior. B. Los documentos que acrediten la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública. C. El comprobante de pago de la tasa establecida. Y D. 4 reproducciones del nombre comercial. Artículo 40. Examen de la solicitud. El registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en este reglamento y si el nombre comercial se encuentra comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad previstos en el artículo 72 de la ley. Artículo 41. Resolución. Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo anterior, el registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y, o que a su juicio no resultare procedente el registro del nombre comercial, emitirá resolución conteniendo a. El detalle de los errores u omisiones de forma encontrados y el requerimiento para subsanar los mismos en el plazo de un mes. Y b. Los motivos debidamente razonados que sustentan la o las objeciones para el registro del signo, otorgando al solicitante un plazo de 2 meses para que se manifieste al respecto. Artículo 42. Edicto. El edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de un nombre comercial, deberá contener la siguiente información. A. El nombre y apellidos completos del solicitante y su domicilio. B. El nombre y apellidos completos del representante del solicitante, así como la calidad en que actúa el mismo, en su caso. C. La fecha de presentación de la solicitud. D. El número del expediente respectivo. E. El nombre comercial, tal como se hubiere solicitado. F. La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica. G. El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica. H. La fecha y firma del registrador o el funcionario del registro que aquel designe para tal efecto mediante acuerdo interno. Y el sello del registro. Artículo 43. Oposiciones. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 27 de la Ley y 4 de este reglamento, el escrito de oposición deberá contener a. El nombre comercial y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición. B. Los argumentos y las pruebas en que funda su oposición. C. Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o 12. Servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición. D. Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma. E. Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema. Y la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor. Y la fecha de inicio del uso público en el comercio. Y la dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor. Y
IV. El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor. J. Si la oposición se basa en un derecho de autor, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda. Artículo 44. Resolución. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba, según fuere el caso, el registro resolverá la o las oposiciones presentadas junto con la solicitud, en forma razonada y valorando las pruebas aportadas. Si se resolviese a favor de la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva se proceda a la inscripción del nombre comercial, sin perjuicio de mejor derecho de tercero, y se emite el certificado o título correspondiente. Artículo 45. Inscripción. La inscripción de un nombre comercial deberá contener: a. El nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica. b. Nombre del representante del titular, cuando fuere el caso. c. El nombre comercial y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos. d. La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica. e. El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica. f. La fecha en que se inició el uso público del signo en el país. g. Las fechas en que se publicó el edicto en el Diario Oficial. h. La aclaración que la inscripción se hace sin perjuicio de mejor derecho de tercero. I. El número de registro, fecha y firma del registrador. I. j. El sello del registro. El título o certificado del registro del nombre comercial que se emita a favor del titular, deberá contener los datos a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 46. Emblemas. Las disposiciones especiales de este capítulo relativas a nombres comerciales son aplicables asimismo a los emblemas. Capítulo B. Disposiciones relativas a las expresiones o señales de publicidad. 13. Artículo 47. Régimen aplicable. Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes. Capítulo 7. Disposiciones relativas a las denominaciones de origen. Artículo 48. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una denominación de origen podrá ser presentada por una o varias personas, individuales o jurídicas, que sean o que agrupan a, según el caso, productores, fabricantes o artesanos que desarrollen su actividad vinculada a la denominación solicitada en la región o localidad correspondiente. También podrá ser presentada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación o el Ministerio de Cultura y Deportes, indistintamente, en cuyo caso la solicitud deberá ser suscrita por el titular del despacho o quien haga sus veces de conformidad con la ley del organismo ejecutivo. En todo caso, la solicitud deberá cumplir con lo establecido en los artículos 5 y 85 de la Ley y 3 del reglamento. Para efectos de proporcionar la información a que se refieren las literales B, D, E y F, del artículo 85 de la ley, el solicitante deberá describir, en forma detallada, a. Las actividades que ejerce y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción. b. La zona geográfica de producción que cubre la denominación de origen, con indicación de altitudes y latitudes aplicables, regiones, localidades o lugares que comprende, las características particulares en cuanto a suelos, precipitación fluvial, variaciones de clima y otros factores naturales que incidan sobre el producto de que se trate. c. El proceso de producción, elaboración o extracción, con indicación de las características generales y especiales del mismo, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales, según el caso. d. El producto de que se trate, con indicación de las características generales y las características o cualidades especiales que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, derivado de la incidencia de los factores a que se hace referencia en la literal A de este artículo. E. Los vínculos entre el producto, los factores naturales y los factores humanos que se describan conforme las literales A, B y C de este artículo. Y F. Una relación histórica de la gestación de la denominación de origen pretendida con relación al producto que ampara y cualquier otro elemento que sobre el grado de conocimiento de tal denominación tenga el público en general. Artículo 49. Documentos que deben acompañarse a la solicitud de registro. A la solicitud de inscripción de una denominación de origen deberán acompañarse todos aquellos documentos que resulten pertinentes para acreditar la información y datos a que se refieren los artículos 85 de la Ley y 48 de este reglamento, incluyendo a. El o los mapas que resulten necesarios para identificar la zona geográfica. b. Los análisis o estudios técnicos que respalden la información sobre las características del producto, los factores naturales y humanos descritos y el vínculo entre el producto y dichos factores.
C. El resumen o extracto de la solicitud. 14. D. Los documentos que acrediten que el solicitante ha ejercido y ejerce una actividad productiva o artesanal, según se trate, en la zona geográfica que abarcará la denominación, por lo menos durante los 2 años anteriores a la solicitud. Y E. El comprobante de pago de la tasa establecida. Artículo 50. Resumen de la solicitud. El resumen o extracto de la solicitud de inscripción de una denominación de origen, a que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 86 de la ley y en el artículo anterior, deberá contener a. El nombre y apellidos completos del solicitante o solicitantes si el solicitante es una entidad de derecho público o privado, su nombre y el de su representante legal. B. La denominación de origen cuyo registro se solicita. C. Las regiones, localidades o lugares que comprende la zona geográfica de producción a que corresponde la denominación de origen. Y D. El producto que identificará la denominación de origen y la descripción de las características que deben concurrir para calificar bajo tal denominación. Artículo 51. Examen de la solicitud. El registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 85 de la ley y 3 de este reglamento. Si como consecuencia del examen a que se refiere el párrafo anterior, el registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma o que la información proporcionada o documentación acompañada no satisface los requisitos legales o resulta insuficiente para el examen de la solicitud, requerirá que se subsanen los errores u omisiones o que se presente la información o documentación complementaria, fijándole para tales efectos el plazo de 2 meses. Artículo 52. Publicación de solicitud. El edicto cuya publicación debe ordenar el registro, además de la información contenida en el resumen, deberá indicar a. La fecha de presentación de la solicitud. B. El número del expediente respectivo. C. La fecha del edicto. D. La firma del registrador o el funcionario del registro que aquel designe para tal efecto mediante acuerdo interno. Y E. El sello del registro. Artículo 53. Observaciones al registro de la denominación de origen. Dentro de los 2 meses siguientes a la publicación del edicto, cualquier persona podrá formular observaciones, objetando, aclarando o adicionando la información proporcionada por el solicitante. El interesado deberá acompañar la documentación que sustente sus observaciones. De las observaciones formuladas se dará audiencia al solicitante por el plazo de 2 meses. Artículo 54. Resolución. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto para presentar observaciones o del plazo concedido al solicitante para manifestarse sobre estas, cuando se hubieren presentado, el registro resolverá la solicitud en forma razonada refiriéndose a las observaciones que hubieren sido presentadas. Si la solicitud fuere estimada procedente, además de los requisitos a que se refiere el artículo 87 de la ley, la resolución que ordena la inscripción de la denominación de origen. 15. Mandará que se elabore y presente al registro la normativa correspondiente al uso y administración de la misma dentro del plazo establecido en la ley. Dentro del mes siguiente a la fecha en que se encuentre firme, la resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse por una sola vez en el Diario Oficial, para lo cual de oficio el registro deberá extender la certificación correspondiente, todo a costa del solicitante, salvo que se tratare de alguno de los ministerios a que se refiere el artículo 84 de la ley. Artículo 55. Normativa de administración de la denominación de origen. La normativa de uso y administración de la denominación de origen a que se refiere el artículo 87 de la ley, deberá contener como mínimo a. La información a que se refieren los artículos 85 y 87 de esta ley y 48 de este reglamento, acorde con la resolución del registro que aprueba la inscripción de la denominación de origen de que se trate. B. La integración del órgano de administración de la denominación de origen y la forma de suplir a sus miembros en caso de ausencia temporal o definitiva. C. Las funciones y forma de actuación del órgano de administración. D. La forma de modificar la normativa de administración y uso de la denominación de origen, previamente a su presentación al registro para solicitar su aprobación. E. Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso de la denominación de origen y el procedimiento aplicable a las solicitudes. F. Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas a utilizar la denominación de origen. G. El procedimiento y requisitos a cumplir para obtener la renovación del plazo de autorización de uso de la denominación de origen. H. Los mecanismos de vigilancia y verificación que se aplicarán para asegurar el uso debido de la denominación de origen. I. Las infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la denominación de origen. I. J. Las causas por las cuales procede la cancelación de la autorización de uso otorgada a una persona.
Artículo 56. Aprobación de la normativa. Presentada la normativa de uso y administración de la denominación de origen, el registro procederá a examinar si la misma se ajusta a las disposiciones de la ley y este reglamento. En el caso de que lo estime necesario, podrá requerir al solicitante que realice modificaciones a la normativa propuesta. En un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha de presentación, o de realizadas las modificaciones requeridas, el registro emitirá resolución aprobando la normativa de uso y administración y ordenando que la misma se publique por una sola vez en el Diario Oficial a costa del solicitante, salvo que se tratare de alguno de los ministerios a que se refiere el artículo 84 de la ley. La normativa de uso y administración entrará en vigencia 8 días después de su publicación. Artículo 57. Modificaciones a la normativa. Corresponde al órgano de administración la facultad de solicitar al registro la aprobación de modificaciones a la normativa de uso y 16. Administración de la denominación de origen. En tal caso, será aplicable el procedimiento establecido en el artículo anterior. Artículo 58. Órgano de administración. El órgano de administración de una denominación de origen estará integrado por a. Un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. B. Un representante del Ministerio de Cultura y Deportes. C. Un representante del registro. Y D. Los representantes que designen los productores, fabricantes o artesanos que hubieren calificado para utilizarla. El plazo en que los mismos ejercerán sus cargos y la forma de su designación serán determinados en la normativa de uso y administración. Cuando se integre por primera vez el órgano de administración de una denominación de origen, el plazo del periodo inicial de funciones no podrá ser mayor a un año, y en sustitución de los representantes de los productores, fabricantes o artesanos que hubieren calificado para utilizarla, lo integrarán los representantes que sean designados por los solicitantes de la inscripción de la denominación de origen, o bien, en su defecto, por los representantes designados por los productores, fabricantes o artesanos del producto a que corresponda la denominación de origen, y que hayan desempeñado sus actividades en el lugar designado por la misma durante los últimos 2 años. Artículo 59. Autorización de uso. Las personas interesadas en utilizar una denominación de origen deberán solicitar al órgano de administración la respectiva autorización, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecidos en la normativa de uso y administración. Para los efectos consiguientes, el órgano de administración deberá llevar un registro de las autorizaciones de uso que conceda, debiendo aplicar en lo que resulten pertinentes las disposiciones contenidas en este reglamento relativas a la actividad registral. Artículo 60. Cancelación de autorizaciones. La autorización de uso de una denominación de origen podrá cancelarse en los siguientes casos. A. Por vencimiento del plazo de la autorización, si no se ha solicitado en tiempo su renovación. B. Por renuncia voluntaria del titular de la autorización. C. Por el uso de la denominación de origen en forma contraria a lo que establece la normativa de uso y administración, cuando ese uso amenace o cause desprestigio a la denominación de origen, incluyendo pérdida del valor económico de la misma. Y D. Por las otras causas que establezca la normativa de uso y administración. Cuando el registro tenga conocimiento de alguna causal de cancelación contenida en las literales C y D anteriores, podrá recabar cualquier otra información o documentación complementaria y, de la denuncia y pruebas aportadas, dará audiencia por el plazo de un mes a la persona autorizada y al órgano de administración, para que se manifiesten al respecto. Evacuadas las audiencias o vencido el plazo señalado, el registro deberá resolver sobre si procede o no la cancelación de la autorización de uso y, en su caso, notificará al órgano de administración para que proceda a la anotación correspondiente. 17. Capítulo 8. Disposiciones relativas a patentes. De INVNCION. Artículo 61. Formalidades de la solicitud de patente. Además de los requisitos establecidos en la ley y el artículo 3 de este reglamento, la solicitud de patente deberá indicar, cuando proceda, si la invención ha sido objeto de divulgación previa como resultado directo o indirecto de los actos a que se refieren los párrafos 3 y 4 del artículo 94 de la ley. Todas las páginas de la solicitud y de los documentos anexos a que se refiere el artículo 105 de la ley que justifican la patentabilidad de la invención, deberán estar foliadas con números arábigos. Las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico, las temperaturas se expresarán en grados centígrados y la densidad se expresará en unidades métricas. Las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se expresarán de manera que sean generalmente entendidas por una persona capacitada en la materia técnica correspondiente. Para las fórmulas químicas se utilizarán los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.
Cuando la invención se refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, la documentación que acredite el depósito de dicho material deberá presentarse a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Artículo 62. Reducción de tasas. Para obtener el beneficio de reducción de tasas establecido en el artículo 169 de la ley, será suficiente que el compareciente lo manifieste expresamente en su solicitud, adjuntando el acta notarial en donde conste su declaración jurada. Si el registro estableciera posteriormente que no concurren en el solicitante las circunstancias establecidas en el citado artículo 169 de la ley, ordenará al inventor que dentro de los 5 días siguientes proceda al pago de la diferencia no cancelada en virtud del beneficio, sin perjuicio de certificarlo conducente a los tribunales del orden penal si el contenido de la declaración estuvieren viciadas de falsedad. Artículo 63. Unidad de la invención. Cuando la solicitud se refiere a un grupo de invenciones vinculadas entre sí, se entenderá que existe unidad de la invención cuando las reivindicaciones independientes formen parte de un mismo concepto inventivo, aun cuando pertenezcan a categorías diferentes. En todo caso, se entenderá que hay unidad de invención cuando una misma solicitud contenga reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones. A. Un producto y un procedimiento para su preparación o fabricación. B. Un producto y una utilización o aplicación del mismo. C. Un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación y una utilización o aplicación del producto. D. Un procedimiento para la preparación o fabricación de un producto y una utilización o aplicación del producto. 18. E. Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento. O F. Un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento. Artículo 64. Dibujos. Se considerará que los dibujos son necesarios para la comprensión de los modelos de utilidad y los diseños industriales. Los dibujos deben ajustarse a los siguientes requisitos. A. Serán realizados en trazos negros suficientemente nítidos y uniformes. B. Una misma página podrá contener 2 o más figuras, pero deberán estar claramente separadas y de preferencia orientadas verticalmente. C. Cada elemento de cada figura de los dibujos deberá identificarse con un signo de referencia, de preferencia con números arábigos. D. Los mismos signos de referencia deberán emplearse para los mismos elementos o figuras cuando estos aparecieran más de una vez y cuando se mencionen en la descripción o en las reivindicaciones. E. No deberán exceder del tamaño de una hoja de papel carta. Artículo 65. Facultad del registro para requerir la presentación de dibujos. Si a la solicitud no se acompañan dibujos y estos son necesarios para la mejor comprensión de la invención a juicio del registro, este podrá requerir al solicitante para que los presente dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la notificación respectiva. Los dibujos no podrán ampliar el contenido o alcance de la solicitud. Artículo 66. Fotografías. El registro podrá requerir la presentación de fotografías como complemento de los dibujos, en los casos en que estos no sean suficientes para ilustrar las características de la invención o no sean idóneos para cumplir con dicho objetivo. En tal caso deberán presentarse tantas fotografías como copias de la solicitud se acompañen. Las fotografías no podrán ampliar el contenido o alcance de la solicitud. Artículo 67. Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes. Una reivindicación será considerada independiente cuando define la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación. Una reivindicación será considerada dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicación. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a 2 o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple. Toda reivindicación dependiente deberá indicar en su preámbulo el número de la reivindicación que le sirve de base. Las reivindicaciones dependientes se consignarán a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base. Artículo 68. Instituciones de depósito de material biológico. A los efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 de la ley, el registro mantendrá una lista actualizada de las instituciones nacionales e internacionales reconocidas para efectuar el depósito de las muestras de material biológico. 19. El reconocimiento de las instituciones de depósito deberá realizarlo el registro de conformidad con las disposiciones especiales que al efecto emita con base en los criterios y reglas contenidos en el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977 y su reglamento. Artículo 69. Consulta de expedientes. La consulta del expediente de una solicitud de patente para fines de información a que se refiere el último párrafo del artículo 114 de la ley, se efectuará exclusivamente en las oficinas del registro y en presencia de un funcionario o empleado del registro.
No se considerarán parte del expediente accesible al público para su consulta los proyectos de resoluciones y cualesquiera otros documentos preliminares preparados por los examinadores o por otros funcionarios o personal del registro. Artículo 70. Examen de fondo. De conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la ley, el examen de fondo será realizado preferentemente por los examinadores del propio registro. Cuando las circunstancias particulares así lo determinen, el registro podrá disponer que dicho examen sea efectuado por técnicos independientes, o bien, por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. A tal efecto, el registro establecerá en resolución los requisitos mínimos que los examinadores independientes o de las entidades mencionadas deben acreditar, la remuneración que corresponda y el procedimiento para seleccionar a los candidatos, salvo cuando se hubiere concertado previamente acuerdos o convenios de cooperación con aquellas entidades al tenor de lo previsto en el literal G, del artículo 90 de este reglamento, en cuyo caso se estará a lo previsto en los mismos. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley, se entenderá que los hechos mencionados en las literales A y B, se considerarán para determinar la novedad de la invención, y los hechos mencionados en las literales A, B, C y D, para determinar el nivel inventivo de la invención. Al efectuar el examen de fondo, el registro debe tomar en consideración, siempre que hayan sido presentadas dentro del plazo establecido en el artículo 116 de la ley, A, las observaciones formuladas por terceros, y B, la información y documentos que sobre esas observaciones haya presentado el solicitante. Artículo 71. Exhibición de la invención. Cuando se estime necesario para realizar el examen de fondo y la descripción o los dibujos presentados no fueren suficientes para comprender la invención, el registro podrá requerir al solicitante que exhiba o proporcione temporalmente un ejemplar o modelo de la invención cuya protección se solicite, ya sea en tamaño normal o a escala, según el caso y su naturaleza. Artículo 72. Concesión de la patente. Si con motivo del resultado del examen de fondo, se determina la patentabilidad de la invención, el registro procederá a la inscripción, previa acreditación del pago de la tasa que corresponda. Si el solicitante no cumple con efectuar dicho pago dentro del plazo establecido en el artículo 12 de la ley, se tendrá por abandonada la solicitud. 20. Si la patentabilidad de la invención hubiere sido determinada parcialmente, no se procederá a la inscripción hasta que el solicitante presente las reivindicaciones de conformidad con lo aprobado por el registro. Artículo 73. Certificado de patente. El certificado de patente, además de los datos de inscripción, deberá indicar el plazo de vigencia y la fecha de su vencimiento. Para emitir el certificado de patente, el solicitante deberá presentar la descripción, las reivindicaciones aprobadas, los dibujos y el resumen de la invención, de conformidad con los términos en que la patentabilidad hubiere sido determinada por el registro, los que se adjuntarán al certificado, firmados y sellados por el registrador. Hasta en tanto el solicitante no presente los documentos actualizados, el registro no emitirá el certificado. Artículo 74. Anualidades. La primera tasa anual para el mantenimiento de la vigencia de una patente se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se hubiere emitido el certificado de la patente. En caso contrario, las anualidades que se hubieren causado a la fecha de la emisión del certificado deberán hacerse efectivas dentro de los 2 meses siguientes a esa fecha, sin perjuicio del derecho del período de gracia a que se refiere el tercer párrafo del artículo 170 de la ley. El solicitante podrá pagar en forma anticipada el monto de las anualidades que establece el arancel. Artículo 75. Título que justifica la enajenación, cambio de nombre o licencia. El título que debe presentarse al registro y en virtud del cual deba anotarse la enajenación o cambio de nombre respecto a una solicitud de patente o a una patente ya concedida, o bien, un contrato de licencia de uso de la misma, puede consistir en copia legalizada del documento original o un resumen del mismo firmado por las partes. Artículo 76. División de la solicitud. En cualquier caso de división de la solicitud de patente, además de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley, el registro deberá observar los siguientes requisitos. A. El registro certificará, a costa del solicitante, las copias del expediente original que sean necesarias para constituir el expediente de cada solicitud fraccionaria. B. Cada solicitud fraccionaria hará referencia al número de la solicitud original y a la fecha de presentación de la misma. C. Efectuada la división, cada solicitud fraccionaria se tramitará por separado como si se hubieran presentado de manera independiente desde el inicio. Y D. La publicación del edicto a que se refiere el artículo 114 de la ley, surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria. Artículo 77. Modificación y conversión de solicitudes.
En cualquier caso de división o conversión de la solicitud, de conformidad con lo que establecen los artículos 121 y 123 de la ley, el solicitante estará obligado a presentar nuevamente los documentos a que se refiere el artículo 105 y aquellos otros que le hubieren sido requeridos por el registro de conformidad con el artículo 118 de la misma ley y en este reglamento. Artículo 78. Licencias obligatorias. Cuando se solicite por parte de una autoridad o de una persona interesada la concesión de una licencia obligatoria en los casos previstos en 21. El artículo 134 de la ley, el registro dará audiencia al titular de la patente por el plazo de un mes. Si a juicio del registro fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por las partes, o aquellos que se estime necesario recabar de oficio, se decretará la apertura a prueba por un plazo de 2 meses comunes. Vencido el plazo anterior, el registro resolverá en forma razonada y, cuando se accediere a la petición, deberá pronunciarse asimismo respecto a los términos y condiciones a que se refieren los artículos 135 y 136 de la ley. Contra dicha resolución únicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 79. Cancelación, modificación o revocatoria de licencias obligatorias. Recibida una solicitud de cancelación, de modificación o de revocatoria de una licencia obligatoria, el registro dará audiencia al titular de la licencia por el plazo de un mes. Si fuere necesario a juicio del registro recibir medios de prueba ofrecidos por las partes en este procedimiento, o aquellos que se estime necesario recabar de oficio, se decretará la apertura a prueba por un plazo de 2 meses comunes. Dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el párrafo anterior, el registro resolverá la solicitud en forma razonada, haciendo las declaraciones que correspondan de conformidad con los artículos 136, 137 y 138 de la ley. Contra dicha resolución únicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Capítulo IX. Disposiciones relativas a patentes. De modelos de utilidad. Artículo 80. Modelos de utilidad. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento relativas a patentes de invención serán aplicables, en lo que resulte pertinente, a los modelos de utilidad. Capítulo X. Disposiciones relativas a diseños industriales. Artículo 81. Diseños industriales. Salvo las disposiciones especiales que figuran en este capítulo, las normas contenidas en el presente reglamento relativas a patentes de invención serán aplicables a los diseños industriales, en lo que resulte pertinente. Artículo 82. Descripción del diseño. La reproducción gráfica o fotografías de un diseño industrial que se acompañen a la solicitud de registro del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la ley, podrá complementarse con una relación descriptiva de la forma del diseño en cuestión, con el objeto de facilitar al registro el examen de fondo. Artículo 83. Modificación y corrección de la solicitud de diseño. Ninguna modificación o corrección de una solicitud de registro de un diseño industrial podrá implicar una alteración de las reproducciones de un diseño industrial contenido en la solicitud original. 22. Artículo 84. Registro del diseño industrial. El certificado del registro de un diseño industrial, además de los datos de inscripción, deberá indicar el plazo de vigencia, la fecha de su vencimiento, la indicación de que el registro se concede sin perjuicio de mejor derecho de tercero y deberá ser firmado por el registrador. Para emitir el certificado, el solicitante deberá presentar la descripción y los dibujos del diseño, de conformidad con los términos en que el registro hubiere sido concedido, los que se adjuntarán al certificado, firmados y sellados por el registrador. Hasta en tanto el solicitante no presente los documentos actualizados, el registro no emitirá el certificado. Capítulo C. De la INFORMACION no divulgada. Artículo 85. Secretos empresariales. Los secretos empresariales podrán estar referidos a la naturaleza, características o finalidad de los productos o servicios, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. La protección de un secreto empresarial procederá mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 174 de la ley. Artículo 86. Obligación de divulgar. No podrá ser considerada como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal. A. Aquella información cuya presentación sea requerida por orden de autoridad judicial. Y B. Los datos de prueba u otra información que deba ser presentada ante la autoridad competente, con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir para obtener la autorización para la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico. Artículo 87. Protección de los datos de prueba u otra información.
para gozar de la protección de los datos de prueba u otra información que se suministra para obtener la autorización de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico, a. El solicitante deberá indicar expresamente que proporciona la información bajo reserva de confidencialidad. B. El producto cuya aprobación se solicite debe contener un nuevo componente químico o ingrediente activo, y C. La información proporcionada no debe haber sido anteriormente divulgada en cualquier lugar del mundo. Asimismo, el solicitante deberá acompañar declaración jurada ante notario en la que se manifieste respecto a la concurrencia de las condiciones establecidas en los literales precedentes y, asimismo, declare que es legítimo poseedor de los datos por haberlos generado, o bien, que los ha obtenido legítimamente de un tercero. La protección que corresponde en virtud de lo establecido en el artículo 177 de la ley no se extiende a aquellos otros documentos o actuaciones administrativas contenidas en el expediente respectivo, que tienen el carácter de públicos en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de la República. 23. Artículo 88. Alcance del derecho. El derecho a que se refiere el segundo párrafo del artículo 177 de la ley, no impedirá que un tercero solicite la autorización para la comercialización de un producto igual o similar que contenga el mismo componente químico o ingrediente activo, aun cuando se base en los mismos datos de prueba, si el nuevo solicitante acredita que obtuvo esa información en forma legítima o que tuvo acceso a la misma por haber sido divulgada en cualquier otro lugar del mundo. En todo caso, el nuevo solicitante deberá acompañar a su solicitud declaración jurada ante notario sobre tales extremos. Artículo 89. Responsabilidad. Todo empleado o funcionario público que con motivo de su empleo, puesto o cargo tuviere acceso a los datos de prueba u otra información a que se refiere el artículo 177 de la ley, deberá abstenerse de divulgarlos sin causa justificada, pues de lo contrario quedará sujeto a las responsabilidades civiles o penales que correspondan. Capítulo 12. De la ORGANIZACION y funcionamiento del registro, en materia industrial. Artículo 90. Registro de la propiedad intelectual. El registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de propiedad intelectual. En lo que respecta a propiedad industrial le corresponde a. La organización y administración del registro de los derechos de propiedad industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. B. La planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras e internacionales. C. La coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación. D. Proporcionar información al público y usuarios respecto a la propiedad industrial, así como aquella información y cooperación técnica que les sea requerida por las autoridades competentes. E. Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la ley y en este reglamento. F. Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicación industrial, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero. La asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva. G. Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y 24. Metodología de trabajo, la capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de propiedad industrial. H. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economía. Y, actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública. J. Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio de Economía en las negociaciones comerciales sobre la materia. K. Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos sobre las actividades registrales de ese periodo.
L. Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nación de aquellas infracciones a los derechos de propiedad industrial en que se afecten los intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes. M. Denunciar los delitos contra los derechos de propiedad industrial de que tenga conocimiento. Y N. Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con la ley y este reglamento. Artículo 91. Organización del registro. El registro estará a cargo de un registrador, quien será asistido en el cumplimiento de sus funciones sustantivas por uno o más subregistradores quienes actuarán por delegación de aquel. Para el cumplimiento de sus funciones el registro se organiza con los departamentos siguientes. A. El Departamento de Marcas y otros signos distintivos. B. El Departamento de Patentes y Diseños Industriales. C. El Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Y D. El Departamento Administrativo. Los departamentos podrán contar con el apoyo técnico de las asesorías que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Departamento Administrativo velará por el desempeño eficiente y eficaz del registro, correspondiéndole la supervisión de la administración financiera, los recursos humanos y los recursos de informática y sistemas. El registro contará además con un secretario general, que podrá estar a cargo del Departamento Administrativo. Artículo 92. Funciones del registrador. El registrador tendrá a su cargo las siguientes funciones. A. Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver. B. Autorizar con su firma y sello del registro las inscripciones y anotaciones que correspondan. C. Emitir los certificados o títulos que acrediten la titularidad de los derechos inscritos, así como las reposiciones de estos en caso de extravío o destrucción. D. Emitir informes o dictámenes sobre los asuntos de su competencia, cuando les sean requeridos por las autoridades administrativas superiores o judiciales competentes. E. Organizar y dirigir el trabajo y actividades que correspondan al registro. 25. F. Formular el proyecto de presupuesto de la institución y ejecutar el mismo. G. Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual realice el registro. H. Emitir acuerdos internos, circulares, instructivos y guías de criterios relacionados con sus actividades. I. Disponer las medidas disciplinarias que correspondan respecto a los funcionarios y empleados administrativos. Y J. Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz administración. Artículo 93. Facultades de los subregistradores y responsables de departamentos. Los jefes de departamento emitirán las resoluciones de trámite en los asuntos sometidos a su conocimiento y, si tienen el cargo de subregistradores, autorizarán con su firma las inscripciones y anotaciones que correspondan. Capítulo 13. Actividad registral. Artículo 94. Numeración de expedientes. Los expedientes que se formen en el registro se numerarán en series anuales separadas, que comenzarán con la primera solicitud presentada en cada año. El número de cada expediente se constituirá con los 4 dígitos del año de presentación de la solicitud, seguido del número correlativo que le corresponde a la misma atendiendo a la fecha y hora de presentación. Artículo 95. Control de documentos e inscripciones. El registro llevará y mantendrá por un medio adecuado, constancia de los documentos e inscripciones siguientes. A. Presentación de solicitudes. B. Registro de marcas. C. Registro de nombres comerciales y emblemas. D. Registro de expresiones o señales de publicidad. E. Registro de denominaciones de origen. F. Registro de patentes de invención. G. Registro de patentes de modelos de utilidad. H. Registro de diseños industriales. I. Gravámenes sobre derechos inscritos. J. Gestores oficiosos y fianzas. Y K. Cualquier otro que el registrador estime necesario para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor registral. El registro deberá contar además con un archivo especial para llevar el control numérico de los reglamentos de uso de las marcas colectivas y de las marcas de certificación y las normativas de uso de las denominaciones de origen. Artículo 96. Libros de registro. Cuando las inscripciones se asienten en libros, estos deberán tener en la carátula una identificación que deberá expresar el nombre y número de orden del libro. Estos serán autorizados por el funcionario del Ministerio de Economía que corresponda, especificando en la primera página el número de folios de que consta el libro y la circunstancia de hallarse todos ellos debidamente numerados y sellados. Los libros del registro serán numerados por orden de antigüedad y podrán llevarse varios tomos a la vez de una misma clase, cuando sea necesario. 26. Artículo 97. Otros sistemas de registro. El ministro de Economía, por medio de acuerdo ministerial, autorizará el establecimiento de sistemas de registro distintos al indicado en el artículo anterior, tales como el sistema de hojas movibles o el de inscripción y firma electrónica.
Artículo 98. Publicidad. Los registros, expedientes y archivos, cuando proceda, podrán ser objeto de consulta directa por el interesado bajo la responsabilidad de un funcionario del registro. El interesado podrá obtener, a su costa, copias simples o certificadas y constancias o certificaciones de los documentos e inscripciones que obran en el registro. Cuando el registro esté en posibilidad de establecer nuevas modalidades de servicios, las consultas podrán hacerse por medios electrónicos, en la forma que el propio registro determine. Artículo 99. Reposición de libros. Cuando con motivo de cualquier siniestro o acto doloso o culposo se perdieren o quedasen destruidos, dañados o ilegibles, en todo o en parte, los libros del registro, el registrador levantará acta en la que hará constar, con la mayor claridad, cuáles son los libros que faltan o que han sufrido daño y las medidas de seguridad y de conservación que hubiese dispuesto. Tomando como base el acta a que se refiere el párrafo anterior, el ministro de Economía, mediante acuerdo, ordenará la reposición de los libros, previniendo a los interesados, por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación, que dentro de los 3 meses siguientes, contados desde la fecha de la publicación, presenten al registro la certificación o título que acredite el derecho que tuvieren inscrito. Dicho plazo podrá prorrogarse, según las circunstancias. Si los interesados no se presentaren dentro de los plazos fijados, el registrador hará las reinscripciones que correspondan con base en la documentación que obre en el registro, sin responsabilidad de su parte. Artículo 100. Reposición de expedientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y a la imposición de medidas disciplinarias al personal responsable, la reposición de un expediente perdido o destruido total o parcialmente, deberá ser ordenada por el registrador en forma inmediata, de oficio o a solicitud del interesado. Para tales efectos, el registrador deberá mantener organizado y actualizado el archivo de duplicados de solicitudes, resoluciones, edictos y documentos, el cual podrá estar en soporte magnético. Cuando la reposición fuere de un expediente formado con anterioridad a la vigencia de este reglamento y respecto al cual no hubiese duplicado en el archivo, el registrador podrá ordenar la reposición con base en las copias de la solicitud inicial, de las resoluciones notificadas, de las publicaciones y de cualquier otra documentación que estimase necesario requerir al solicitante. En vista de la documentación recabada o la presentada por el interesado, el registrador ordenará la reposición indicando en su resolución las medidas adoptadas, las actuaciones y documentos a reponer y el estado del expediente a partir del cual debe continuarse el trámite respectivo. En tales casos, la reposición no perjudicará derechos o intereses de terceros, quienes podrán promover las acciones que correspondan. 27. Artículo 101. Reposición de edicto y orden de pago. El registro podrá ordenar, por una sola vez y a costa del interesado, que se proceda a la reposición de un edicto o de una orden de pago, siempre que así le sea solicitado por escrito y no hayan transcurrido los plazos que, con relación a cada categoría de derecho, resulten aplicables de conformidad con lo establecido en la ley o este reglamento. Capítulo 14. Inscripciones. Artículo 102. Forma de realizar las inscripciones. Cada inscripción tendrá al principio el número correlativo que le corresponde. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmada la inscripción. Serán nulas las adiciones, entre renglonaduras y testados si no se salvan íntegramente antes de la firma del registrador, siendo prohibido, en absoluto, hacer raspaduras o tachaduras. Artículo 103. Corrección de errores. El registrador de oficio o a solicitud del titular o por orden judicial, podrá modificar una inscripción para corregir algún error cometido. Los errores materiales podrán ser corregidos mediante anotación al margen de la inscripción y los errores de concepto mediante una nueva inscripción. Se entenderá que se ha cometido error material cuando se han escrito unas palabras por otras, se ha omitido la expresión de algún requisito o circunstancia cuya falta no causa nulidad, o bien, cuando se ha consignado en forma equívoca alguno de los requisitos de la inscripción, siempre que con ello no se cambie el sentido general de la inscripción ni de ninguno de sus conceptos. Se entenderá que existe error de concepto cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen su verdadero sentido sin causar su nulidad. Artículo 104. Anotaciones. Todas las anotaciones relativas a enajenaciones, licencias, modificaciones, limitaciones, derechos reales, cancelaciones u otras circunstancias que afecten un derecho inscrito se harán constar en el mismo folio donde se hubiere realizado la inscripción cuando materialmente ello fuere posible. Cuando no fuere posible realizar la anotación en el mismo folio de la inscripción, se pondrá al margen de esta razón que exprese brevemente la relación entre una y otra indicando tomo, número y folio del nuevo asiento. En todo caso deberá mencionarse e identificarse en las anotaciones la resolución, el título, despacho judicial u otro documento que las motivare. Artículo 105. Alcance de la inscripción de marcas y otros signos.
Cuando proceda según el caso, al pie de cada asiento de inscripción de una marca u otro signo distintivo y en el certificado o título que se emitiere, el registro colocará un sello en el cual haga constar que la exclusividad o alcance de la protección del signo de que se trate no se extiende a aquellos términos o elementos que sean de uso genérico o común. Capítulo 15. Clasificaciones. 28. Artículo 106. Clasificación marcaria. La clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas a que se refiere el artículo 164 de la ley, es la clasificación establecida por el arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. Artículo 107. Aplicación de la clasificación. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan esta. La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo anterior servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí porque aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificación. Artículo 108. Clasificación de patentes. La clasificación internacional de patentes a que se refiere el artículo 165 de la Ley de Propiedad Industrial, es la clasificación establecida por el arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971. Artículo 109. Clasificación de diseños industriales. La clasificación internacional de dibujos y modelos industriales a que se refiere el artículo 166 de la Ley de Propiedad Industrial, es la clasificación establecida por el arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968. Artículo 110. Consulta. Para los efectos de garantizar su correcta aplicación y exclusivamente para fines de su consulta gratuita por los usuarios y público interesado en general, el registro deberá mantener a disposición copias o ejemplares de las clasificaciones internacionales a que se refieren los artículos anteriores. Artículo 111. Elementos figurativos de signos distintivos. Para los efectos internos del examen de fondo que deba realizar con motivo de solicitudes de registro de marcas y otros signos distintivos, el registro deberá mantener un archivo de los elementos figurativos y emblemas protegidos organizado de conformidad con la clasificación a que se refiere el Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, del 8 de junio de 1973. Cuando la marca u otro signo distintivo consistiere únicamente en un signo o elemento figurativo o tridimensional, el registro podrá designarla o identificarla mediante un nombre o breve descripción de la misma exclusivamente para fines de su clasificación, de conformidad con lo previsto en este reglamento. Capítulo 16. Disposiciones finales y transitorias. Artículo 112. Ampliación de plazos. De conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, los plazos de protección de las invenciones y diseños industriales vigentes al 31 de diciembre de 1999, se entienden ampliados, sin necesidad de declaración alguna, a los plazos máximos establecidos en los artículos 126 y 159 de la ley. 29. Con el objeto que el registro proceda a efectuar la anotación de ampliación en la inscripción correspondiente, el solicitante podrá presentar una solicitud en cualquier momento y requerir se le extienda certificación. La solicitud a que se refiere el artículo 211 de la ley tendrá por objeto que el registro proceda a razonar el título de la patente o de registro de diseño. Artículo 113. Situaciones no previstas. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por el registrador atendiendo al espíritu de las disposiciones de la ley y a la naturaleza del asunto de que se trate. Artículo 114. Epígrafes. Los epígrafes relativos a la identificación del contenido de las normas contenidas en el presente reglamento y que preceden a cada artículo no tienen valor interpretativo. Artículo 115. Vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese. Alfonso Portillo. El ministro de Economía Arturo Montenegro C. Licenciado. J. Luis Mijango C. Secretario General Presidencia de la República.